Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran en Dios, que conoce los corazones. Mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a escuchar a Bernabé y a Pablo, que contaban grandes señales, prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se designó Dios a escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de estos sucesos volveré, reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé las ruinas y las reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien nos dice: Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta con prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy buenos días, mi querido hermano. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata la misión que empiezan a hacer los apóstoles una vez que Jesucristo resucitó. Y nos va a hablar de aquellos lugares que visitaron tanto los apóstoles como los que se van uniendo a esta misión de evangelización. Es cierto que en el tiempo en el cual vivió Jesús y vivieron los apóstoles, ya se habían prescrito muchas normas que el pueblo tenía que acatar, y que incluso se creía que si no se circuncidaba a los niños, estos no podían entrar al reino de los cielos. Y llega el momento en que el formar las primeras comunidades cristianas, este fue un tema de discusión y de división entre los apóstoles y quienes se iban uniendo. En este caso, Pablo fue llamado después de la muerte y resurrección de Jesús, después de que es ejecutado Esteban, el primer mártir después de que Cristo derramara su sangre. Pablo es llamado a unirse a la misión. Cuando en su camino a Damasco escucha cómo el Señor le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, al no ver nada, dice: ¿quién eres tú?
soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Porque Pablo su procedencia era que él fue nacido en la religión de los fariseos. Él traía todas las ideas de los fariseos, conocía la Sagrada Escritura. Entonces estaba con esa sed de justicia, persiguiendo a los cristianos, llevándolos a la cárcel y presenciando su muerte, como fue el caso de Esteban. Pero aún así, el Señor lo llamó. Por eso, dentro de nuestra Santa Madre Iglesia, tenemos dos ejemplos muy fuertes de conversión radical. Una es la de Pedro, que como nos lo dice la lectura el día de hoy, Dios lo eligió para que fuera el sucesor de Jesús. Y Pablo, aquel hombre sanguinario, aquel hombre que perseguía, es llamado por Jesús a predicar el Evangelio. Y tiene la conversión más grande que nosotros pudiéramos imaginarnos. Imagínate de ser el perseguidor, ahora ser el perseguido. De ser el que propiciaba el encarcelamiento, incluso en ocasiones que apedreaban a los apóstoles, los azotaban. Pablo pasó por esto mismo. Varias veces estuvo encarcelado. El día de ayer en la lectura se nos relataba cómo había sido apedreado y lo habían dado por muerto. Pablo se sacude y sigue predicando el Evangelio, con esto enseñándonos la virtud de la perseverancia. Pues una vez que se reúne Pedro con los apóstoles, con los presbíteros, reciben a Pablo y a Bernabé, Pedro toma la palabra y dice: hermanos, ustedes saben que Dios me eligió para que yo fuera el representante, el que fuera el sucesor. Y Pedro invita a la concordia, a la unión, porque ya el tema de la circuncisión se había vuelto un tema de peleas, discusión y división. Y ciertamente dicen: ustedes saben que se nos relató que la salvación nos la ha dado Jesús por su redención. Él nos ha redimido. Y ni ustedes ni nosotros hemos soportado el yugo, el peso de tener que cargar que si no estamos circuncidados no somos salvos. Dejemos eso de lado y demos importancia a lo verdaderamente esencial, que es predicar la palabra de Dios y dar la palabra a Pablo y a Bernabé, y ellos, extasiados, alegres, contentos, empiezan a platicar cómo muchos paganos se habían convertido y ellos habían sido testigos de esto. Y ciertamente cuando Jesús manda a predicar, le dice: vayan a todos los rincones de la tierra, pero en el lugar donde no los quieran escuchar y no sean recibidos, váyanse de ahí, sacúdanse los pies en modo de protesta. Y realmente quienes sí acogieron la palabra de Dios fueron los paganos. Y hay que tener mucho cuidado, porque esto también nos puede pasar a nosotros, que nos creamos perfectos, que nos creamos que ya somos salvos, pero que estemos empeñados en vivir en el pasado, que estemos empeñados en ser cuadrados. Y Jesús vino a darnos un mandamiento nuevo. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Y Jesús por eso puso una comparativa en la predicación del Sermón de la Montaña. Ustedes escucharon decir por Moisés: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo en cambio les digo: amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen y los maldicen. Ustedes escucharon decir que se dijo que si un hombre le entregaba a la mujer un certificado de divorcio,
ya estaban divorciados. Eso lo permitió Moisés por la dureza de su corazón. Pero yo les digo que aquel que deja a su esposo, deja a su esposa y se una a otro, comete adulterio. Es decir, Jesús conocía la ley anunciada por los profetas, pero viene a ser un parteaguas. Y es lo que el día de hoy nos habla la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo conocía la Sagrada Escritura, fue creado con esas normas. Sin embargo, él tiene que romper con esas creencias para dar a conocer el Evangelio de Jesús, para dar a conocer al Hijo de Dios, al que vino, entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Y qué era más importante en ese momento? ¿Pelear por un tema de circuncisión o anunciar que Cristo entregó su vida por todos y nos ha redimido? Y por eso dice Pablo, basta con que los paganos se conviertan, con que no caigan en el pecado de la fornicación, con que no coman de los animales que han matado, que se ha derramado sangre, porque también ese era otro tema, que no podían comer carne de un animal que hubiera sido sacrificado para adorar a otros dioses. Pablo viene a llamar al cambio, a una verdadera conversión. ¿De qué nos sirve ser tan cuadrados si en ese ser tan cuadrados lastimamos a quienes nos rodean? Y muchas veces nos pasa esto que pasó en este tiempo en que estaban predicando los apóstoles, Pablo, Bernabé y todos los que se iban uniendo. Que había temas de discusión, que había temas de división y que en ocasiones se enfocaban tanto en lo malo que dejaban de ver lo bueno. Por eso Pablo viene, a ver hermanos, basta con que los paganos se conviertan, porque Jesús no ha venido por los sanos, sino por los enfermos, no ha venido por los justos, sino por los pecadores, y nosotros somos testigos de estas conversiones. Basta con que se abstengan de pecar. Y muchas veces nosotros estamos señalando los pecados de los demás, estamos juzgando, estamos criticando quién se acerca a comulgar, quién está en el coro, quién en la lectura, porque creemos saber la vida de los demás. Y perdemos tanto el tiempo en ver lo que hacen los demás que dejamos de observar lo que hacemos nosotros. Jesús es claro. Antes de que quieras delatar a tu hermano, quítate la viga de tu ojo, sácate la paja. No juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado, perdona y serás perdonado. Al que mucho perdona, mucho se lo perdonará. Ahí está la ley de vida que nos dejó Cristo marcada, el amor, la concordia, la compasión, la misericordia. Pero en ocasiones queremos dar cargas tan pesadas a los demás que nosotros no cargamos y que nosotros no cumplimos. Antes de ver el pecado del otro, ve hacia ti, ve tu pecado. Todos somos pecadores. Y es mentira alguien que te diga, es que yo ya estoy convertido. No, hermano, la conversión se vive todos los días, porque el mal existe alrededor de nosotros, porque no somos perfectos. No somos perfectos. Uno solo es perfecto y es Dios. Es más, todos somos imperfectos y no tenemos ¿por qué juzgar la vida del otro? Ocupémonos de nuestra vida, de nuestra conversión, de nuestra salvación, y entonces sí, con nuestro actuar y con nuestro testimonio vendrán la conversión de quienes nos rodean. Pues que ejemplo de Pablo, de Bernabé, también nosotros nos alegremos por la conversión de nuestros hermanos, y que como Pedro siempre estemos llamados a unificar y no a dividir. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia, paz y bien en tu corazón.